Buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Sé que son unas semanas complicadas, que estáis con entregas, exámenes y demás, así que agradezco muchísimo que hayáis venido a la charla sobre este proyecto. Yo soy Daniel Muñoz Carpena, ¿vale? Profesor en EADAQui, en Lenguaje y Creatividad Publicitaria, en el grado de Comunicación. Y también soy Nielo Muñoz, ya más a título como diseñador gráfico y, bueno, y como autor de este proyecto del que vamos a hablar hoy, ¿vale? Por hablar un poco de mí, bueno, yo soy de Madrid, pero siempre he tenido alma malagueña, toda mi familia ha sido de aquí de Málaga, ¿no? Entonces yo siempre he tenido como un cariño especial por esta ciudad. Todo esto lo cuento para que entendáis un poco también el origen de este proyecto, ¿no? Entonces yo, desde pequeñito, tuve mucho roce con Málaga. Yo siempre venía con mi familia aquí cuando teníamos vacaciones y demás, y pues la gran parte de mi familia es de aquí. Entonces yo recuerdo con mucha nostalgia cuando era pequeño y venía aquí pues en verano, en Navidad, en Semana Santa, y cuando yo volví a Madrid me iba con cierta nostalgia porque desde pequeñito me ha gustado mucho, ¿no? Entonces yo creo que ese pozo que ha estado dentro de mí desde pequeño, cuando ya fui adulto, me dediqué a lo que me dedico, ¿no? Como diseñador gráfico y como director de arte, creo que ha tenido que influir bastante en que al final se haya desarrollado este proyecto. Entonces, bueno, desde hace unos años me instalé aquí ya definitivamente en Málaga y trabajé durante 5 años aproximadamente en la agencia El Cuartel, no sé si la conocéis, imagino que sí. Estuve allí como director de arte senior durante 5 años aproximadamente y actualmente estoy de director de arte también en la empresa FreePic, que no sé si la conoceréis, también es una empresa muy famosa aquí en Málaga y bueno, que trabaja a nivel internacional. Espero que en el futuro muchas de vosotras y de vosotros trabajéis ahí, eso será una buena señal, porque es una gran empresa. Espero que os vea por allí en el futuro. Y en fin, bueno, hoy os voy a presentar el proyecto que desarrollé. Este proyecto lo he desarrollado durante 2 años aproximadamente. Lo parí, por así decirlo, hace unos meses y me ha traído muchas alegrías, ¿vale? Para que entendáis este proyecto, yo lo hice al margen de mi trabajo profesional, por así decirlo, ¿vale? Yo trabajaba en la agencia y trabajaba aquí también dando clase y en mi tiempo libre desarrollé Málaga Patterns. Esto lo digo porque creo que es muy importante que independientemente de a lo que os dediquéis en el futuro, ¿vale? Diseño, interiores, comunicación, independientemente de lo que hagáis, si tenéis un poco ese ADN creativo, debéis buscar ratos y momentos para desarrollar los proyectos que no se os deben quedar en el tintero, que verdaderamente os gustan y os mueven. Porque hay una realidad y es que probablemente en el terreno profesional no siempre se va a desarrollar el trabajo que más nos gusta. Es muy importante que todo esto lo cultivéis. Y eso es lo que hice yo. Tardé 2 años en desarrollarlo, sí, pero cuando le pones cariño a los proyectos pueden salir verdaderamente bien porque le pones todo el corazón y pueden salir cosas que merecen la pena de verdad. Entonces os animo a que eso lo hagáis siempre, ¿vale? Bueno, me gustaría preguntar lo primero, ¿cuántas personas de aquí conocéis ya el proyecto Málaga Patterns? Vale, casi, prácticamente todo el mundo, ¿no? Bueno, eso es buena señal. Eso, no sé si es que he sido muy pesado o que ha ido bien el proyecto o las dos cosas. Pero bueno, eso es buena señal, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco, me gusta mucho también esta presentación porque siempre que he hablado del proyecto he hablado en otros momentos en los que a lo mejor lo presentaba, estaba en un momento más embrionario, pero ahora podemos hacer una retrospectiva, ahora podemos hablar un poco de cuáles han sido los resultados del proyecto, ¿no? Después de que se hayan hecho una serie de cosas relacionadas con él y demás y que se haya presentado, y vamos a ver un poco qué tal ha ido, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Bueno, lo primero que quiero hacer es haceros esta pregunta. Para vosotras y para vosotros, ¿cuál es la identidad de Málaga? Sin miedo. No hay una sola identidad de Málaga, pero si pensáis en Málaga, ¿qué es lo que se os viene a la cabeza? El faro. ¿El faro? ¿Por ahí? ¿Qué habéis dicho? Pescadito frito. La catedral. Los calendarios. La banquita, la catedral. La maquita, la catedral. La Biznaga. La Biznaga, ¿qué más? Su playa. El Cenachero, sus playas, ¿no? El mar, el Mediterráneo. Muy bien. ¿Hay una que sea válida y el resto no? Son todas válidas, yo creo, ¿no? Todas definen de alguna manera la identidad de Málaga, ¿no? Eso es así. O sea, Málaga o cualquier lugar tiene tantas identidades como personas que habitan o que visitan esas ciudades, ¿no? Esto prácticamente lo acabáis de comentar todos, ¿no? Hay una serie de señas de identidad que definen la ciudad, ¿no? Aquí podríamos hablar de una identidad más tradicional, ¿no? La biznaga, el biznadero, o sea, la Semana Santa de Málaga, ¿no? Es un icono, todo esto, ¿no? El señor que vendía almendras en la calle Nueva, mucha gente lo recordará.
Bueno, estos son identidades de Málaga, ¿no? Todas ellas válidas. También podemos hablar de una Málaga cultural, ¿no? Es verdad que Málaga ha sufrido una transformación en la última década en la que, bueno, de repente se ha convertido en una ciudad de museos, ¿no? En la que tenemos, pues, innumerables museos, tenemos exposiciones, tenemos también festivales más alternativos, el Festival de Málaga. Estamos hablando, en definitiva, de una identidad cultural, también. Y, por supuesto, también lo habéis comentado, ¿no? La Banquita, el Alfaro, la Alcazaba, etcétera, etcétera. También tenemos una identidad monumental en Málaga. Yo creo que esto lo tenemos todos en la cabeza. Hay una serie de identidades, ¿no?, que son evidentes en Málaga, pero yo, bueno, antes de seguir a la siguiente conclusión, me gustaría rescatar esta frase que yo creo que define muy bien de lo que estamos hablando, y es que toda ciudad es muchas ciudades. Hay una para cada uno de nosotros, incluso una para cada sucesiva versión de nosotros mismos. Esto lo dijo Ignacio Jáuregui, un arquitecto, ¿vale? Y me parece muy interesante y muy cierto, ¿no? Es verdad que, como decía inicialmente, hay tantas identidades como personas que conocen esa ciudad. O sea, cada uno puede tener una visión de la ciudad subjetiva e igualmente válida. Entonces yo, como director de arte y diseñador gráfico, me pregunté, después de esta reflexión, ¿y qué pasa con la identidad visual de Málaga? Porque es que hay una cosa, yo llegué a una reflexión que digo, vale, yo creo que hay ciertas ciudades de Andalucía, si hablamos por ejemplo de Granada, de Sevilla, parece que hay ciertas ciudades que tienen como la identidad muy clara, tienen mucho pozo, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, pero es que Málaga también tiene que tener una identidad visual. Entonces me puse a investigar, ¿no? Y lo primero que hice fue empezar a pasear por la ciudad, ¿vale? De esta manera empiezan a hacer el proyecto. Y lo primero que veo, si hablamos de identidad visual en la ciudad, es todo esto que me imagino que algunos conoceréis y algunas, ¿vale? Y es una identidad visual urbana, ¿no? Ahí es verdad que Málaga también de alguna manera se ha posicionado a este nivel. Hay artistas urbanos que están haciendo cosas maravillosas en la ciudad, tanto de la ciudad como de fuera, ¿no? En la zona del Soho, en innumerables zonas, por el centro hay muchísimo. Entonces sí, es cierto que esto es una identidad visual de la ciudad, pero aparte de esto, empecé a descubrir una serie de rasgos gráficos que han ido sobreviviendo al tiempo y a los cambios de la ciudad, pero que han permanecido. Y a su vez esos rasgos gráficos conviven con otros que están surgiendo actualmente. Entonces ahí vino mi reflexión, digo, vale, aquí tenemos una serie de rasgos gráficos que no hemos sido capaces de ver, pero que están ahí, ¿vale? ¿Qué son estos? ¿Os suenan algunos? Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno me dice alguno? Por ejemplo, ¿esto qué es? El Pompidou, ¿no? ¿Y esta? ¿Os suena? La iglesia de Calle La iglesia de San Juan. Bueno, os he señalado probablemente los más famosos, ¿vale? Sí. Pero hay muchos otros que han estado ahí que probablemente no hemos sido capaces de ver, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Casa del Obispo. Este tipo de azulejos, bueno, están en todos los colegios de Andalucía, no solo de Málaga, ¿no? Os sonarán de eso. El patio de mi colegio de mi instituto era así, efectivamente, ¿no? Esa identidad visual ha estado con nosotros desde el principio y no fuimos capaces de verla, ¿no? El edificio de las pajaritas, bueno, calle Sancha de Lara, que tiene estos diseños, en fin. Entonces yo llego a la conclusión de que en Málaga hay un patrimonio gráfico, ¿no? Empiezo a definir un poco, a hacer de alguna manera esta recopilación y digo, vale, tenemos un patrimonio gráfico, lo que pasa que a lo mejor no hemos sido... Habrá gente que lo haya visto, que lo haya interpretado de otra manera, pero yo lo quería hacer desde el punto de vista del diseño. Digo, vale, vamos a empezar a hacer algo en esto. Tenemos un patrimonio gráfico, ¿cómo lo podemos desarrollar, ¿no? ¿Cómo lo podemos mostrar? Entonces me hago esta pregunta. ¿Y si ponemos en valor ese patrimonio gráfico poniendo el acento estrictamente en el diseño? Para que valoremos todo el trabajo que hay detrás de ese patrimonio que no hemos sido capaces de ver. Entonces yo lo que hago es una propuesta de identidad visual de la ciudad, ¿vale? Ese es mi cometido con el proyecto. ¿Voy a poner un vídeo?
en este vídeo lo que intento es, de alguna manera, encapsular, explicar, ¿no? la esencia del proyecto, ¿vale? Una de las cosas más importantes para hacer la selección, porque me dicen, ¿cómo haces la selección? Porque es que hay rasgos gráficos por toda la ciudad, por todos los pueblos, por todos los rincones. Entonces hay que poner siempre una serie de reglas, ¿no? Para poder hacer si no acotamos, va a ser imposible, ¿no? Desarrollar el trabajo. Entonces, tres cosas que hago que son muy importantes es no fijarme en el patrimonio histórico. Para mí no es importante el patrimonio histórico, sí es importante, pero en este proyecto no. Ni el valor de los materiales, ni la ubicación de esos patrones o de esos rasgos, ni su soporte. Es decir, yo me quiero quedar con el diseño, ¿vale? Porque si empezamos a centrarnos, por ejemplo, en los patrones que tienen un patrimonio histórico, estamos dejando de lado una serie de diseños que son maravillosos y que simplemente por no ser patrimonio histórico se están desechando. Como digo, esto también es una oda al diseño gráfico, ¿vale? Independientemente del lugar en el que lo encontremos, al final forman parte de la ciudad y de su esencia. Entonces, para mí esto es muy importante, ¿vale? De esta manera me centro exclusivamente en el valor gráfico de todo esto. De esta manera, como podemos ver, una iglesia de San Juan que tiene un patrimonio brutal, a lo mejor una estructura cristalada mucho más moderna, ¿no? y más contemporánea, o un pavimento de una calle, para mí tienen el mismo valor para el proyecto. Y si os fijáis, cuando desarrollamos el diseño de los mismos, los unificamos y los ponemos al mismo nivel. ¿Entendemos? Si tenéis cualquier pregunta, me podéis interrumpir, ¿eh? Aunque luego podremos hablar y me podéis hacer las preguntas que queráis. Bueno, entonces, llegados a este punto, digo, yo creo que ya podemos definir el proyecto, ¿vale? ¿Qué es Málaga Patterns? La primera definición que hago del proyecto es que Málaga Patterns es una reflexión. Una reflexión sobre la identidad de Málaga a través de los iconos que la han definido a lo largo del tiempo, ¿vale? Esa para mí es un poco la primera reflexión que hago siempre. Como hemos hecho al principio, somos conscientes de una serie de identidades, ¿no? Que forman parte de la ciudad, pero es cierto que había una identidad que no habíamos sido capaces de ver y es en la que yo me he centrado, ¿no? Por eso hago esta reflexión. Y la intención de ello es conectar la ciudad con las personas que la habitan, ¿no? O que la visitan. Esa es mi intención, ¿no? Que seamos conscientes de lo que tenemos en la ciudad. La segunda definición que hago del proyecto es que, por supuesto, y ya como diseñador gráfico digo que es un ejercicio de identidad visual. Entonces, más allá de esta reflexión que hacemos para ser conscientes del valor y el patrimonio gráfico que tenemos en Málaga, creo que es una gran oportunidad para desarrollar a nivel gráfico estos patrones, ¿no? Y esto es muy interesante porque de esta manera podemos conectar con otro tipo de públicos, porque hay gente que le encanta el patrimonio gráfico, pero el haber desarrollado el proyecto así, por ejemplo, me ha ayudado personalmente para conectar pues, con gente como vosotros, mucho más joven, pues que puede estar más o menos interesada en el patrimonio gráfico, pero que sí puede estar más interesada por el diseño. Entonces yo decido y tomo una decisión a nivel estético de desarrollarlo así, ¿vale? De esta manera yo creo que abrimos mucho el espectro de la gente a la que podemos llegar. Aquí tenemos algunos ejemplos para que veáis, ¿no? Cómo de a lo mejor un azulejo en calle Jinetes, cómo hago esa extracción del diseño y cómo me quedo con la esencia de cada una de las piezas, ¿vale? Esta es una baldosa de la librería Proteo, de la tercera planta. Si vais a la sección de fotografía, diseños, podéis encontrar estas baldosas maravillosas que, por cierto, estuvieron en la exposición también. Nos cedieron una parte para poder exponerla allí. La fachada del mercado de Salamanca. Mucha gente me dice, hay que ver, hasta que no has extraído esa parte de ese edificio, nunca me había fijado en ese edificio. También os vale para conocer la arquitectura de la ciudad. La baldosa de la Térmica. ¿Habéis estado en la Térmica? Es uno de los edificios más históricos y más bonitos de la ciudad. Bueno, se podría hacer un proyecto de Málaga Patterns solo de ese edificio. Tuve que elegí un par de patrones. Este probablemente es el más icónico, ¿vale? De hecho, si extraen solo un hexágono, es el logotipo de la Térmica. El cubo del Pompidou. Lo interesante también es mezclar, ¿no? Ser conscientes de que por aquí han pasado un montón de civilizaciones, un montón de movimientos arquitectónicos, artísticos. Entonces tenemos una mezcla maravillosa en Málaga. Es una de las ciudades por las que han pasado más civilizaciones. Entonces tenemos que ser conscientes de ello y beber de ello, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante que haya patrones más contemporáneos como puede ser la superficie cristalada del cubo del Pompidou. Incluso los suelos empedrados, ¿no? De algunas calles que quedan como puede ser calle Cabello, aquí cerquita. Y la más famosa, ¿no? La fachada de la iglesia de San Juan. Probablemente es el patrón más icónico del proyecto porque es el más conocido y también es uno de los más bonitos, no lo voy a negar.
Bueno, y de esta manera fui desarrollando toda una amalgama de patrones y lo más interesante del proyecto es lo que os digo, que independientemente de su procedencia y de su origen hemos conseguido crear una unidad estética, ¿vale? Luego hablaremos de esto si tenéis dudas sobre todo los de diseño, interés y demás, me podéis decir. Y por último, la última definición que hago es que Málaga Patents, además de todo lo que hemos dicho, es una reivindicación de esa otra identidad de Málaga que nos ha pasado inadvertida, que ha permanecido invisible a nuestros ojos. Y también, muy importante, una reivindicación en un mundo globalizado. Y es cierto que si viajamos, a día de hoy, una cosa es que nos encontramos prácticamente con las principales avenidas de todas las ciudades, de las principales capitales del mundo, en que son iguales. La arquitectura cada vez se parece más. Las tiendas que te encuentras, o sea, tú te vas a la Gran Vía o a la calle Larios y no distan mucho, o sea, te vas a encontrar las mismas tiendas. Las ciudades están perdiendo la personalidad. Entonces esto también es una oda que no perdamos esa personalidad y que orgullosos seamos conscientes de los rasgos que nos definen y nos diferencian en el buen sentido del resto, ¿no? Porque si no vamos a convertir esto en... El mundo va a ser un lugar muy gris y muy aburrido. Tenemos que ser conscientes de lo que nos da personalidad y estar orgullosos de ello. Como digo, tenemos la oportunidad de poner en valor esa Málaga que nos pertenece a todos los que vivimos y amamos la ciudad. ¿Perdón? Aquí. Bueno, y llegados aquí ahora os quiero hablar un poco de la parte más relacionada con el diseño del proyecto, ¿vale? Del proceso que yo hago, una vez ya tengo claro el concepto, que es lo más importante de un proyecto, tener muy claro el concepto y luego ya vendrá el diseño, ¿vale? Pero es muy importante también el proceso, hacerlo bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo se inicia este proceso de diseño? Lo primero que hago es sencillo. Paseo y observo. De hecho, la idea nace así. Paseando por la ciudad, me fijé obviamente en la iglesia de San Juan, ¿no? Un día me hizo gracia porque hay mucha gente en Málaga que utiliza la iglesia de San Juan como si fuera un lugar para hacerse selfies, ¿no? Hay mucha gente que... Si tú pones iglesia de San Juan en Instagram, os van a salir millones de fotos de gente que lo utiliza como si fuera un fotocall, exacto. Entonces, bueno, cuando salgamos a pasear, es importante que no, porque es verdad que a día de hoy vamos todos metidos en el móvil y pensando en nuestras cosas y no nos damos cuenta de lo que nos rodea. Entonces es importante que cuando salgamos miremos arriba, miremos abajo y que miremos a los lados, pero que miremos con intención, ¿vale? Y que nos fijemos en los detalles. ¿Vale? De esta manera vamos a descubrir un montón de tesoros que hay en la ciudad. Y esto es lo que yo hacía, básicamente. Ser curioso. Una vez encontraba esos lugares que me podían interesar, ¿vale? De los que podía extraer un diseño interesante para la identidad visual, lo analizaba. Porque como os he dicho antes, no vale todo, porque si no me podría volver loco. Entonces, una de las reglas que me pongo es si responde a un patrón geométrico. Porque me parecía a mí, fue una decisión que tomé a nivel estético que me parecía mucho más interesante también para crear esa unidad de las que os hablo, ¿no? Entonces intento huir de las cosas más figurativas, ilustrativas y me centro en lo que es más puramente geométrico, ¿vale? Una geometría básica, porque creo que le va a dar, como digo, insisto, esa unidad al proyecto. Entonces, este tipo de cosas no es que yo no las valore, pero a lo mejor para el proyecto no me parece interesante para llegar a ese resultado. Y una vez he tomado esa decisión, lo tercero es la fotografía que realizas para, como veremos posteriormente, diseñar, ¿vale? Aquí lo que intento básicamente, sobre todo, como podéis imaginar, tendremos muchas fachadas, pero también tenemos muchas solerías, entonces siempre que tenemos el patrón en vertical, importante, siempre intentaba llevar un trípode para conseguir sacar la foto de la manera, con el ángulo más adecuado posible. Y muy importante también, una de las reglas que me ponía es no salir en las horas centrales del día porque tienes el sol arriba y quemas la foto completamente, ¿no? Entonces, bueno, son reglas básicas pero que intento cumplir para que a la hora de extraer los colores ser lo más fiel posible, ¿vale? Entonces, bueno, después de esto, una vez ya hemos extraído esa fotografía, pasamos al diseño gráfico. Entonces, lo que hago básicamente es ilustración digital, ¿vale? Yo hago un tratamiento de la foto en digital, envío las fotos a mi ordenador, a lo mejor las tengo que enderezar un poco, ¿vale? Como digo, siempre es verdad que llevo el trípode y demás, pero no siempre es infalible. Sobre todo cuando se trata de patrones a lo mejor que están a lo lejos o que están en lo alto de un edificio. Yo siempre intento subir al edificio de enfrente, que alguna vecina me abra y me deje subir, pero claro, tú imagínate cómo le explicas a una señora, oiga, mira, es que estoy haciendo fotos de patrona de la ciudad, me cuelgan. Entonces muchas veces tengo que... Venga, este loco, ¿qué quiere? Entonces, cuando son patrones más complicados,
pues tienes que enderezar un poco, ¿no? Con la herramienta de Photoshop sobre todo. Yo para esto sobre todo lo que he utilizado es Photoshop e Illustrator, ¿vale? Con esto prácticamente he hecho el proyecto. Entonces, como digo, abro la foto en Photoshop, si tengo que hacer algún retoque de luz y demás, pero como digo, intento hacer las fotos en horas que no queme mucho el sol, para sacarlo lo más fiel posible los colores. Y después lo que hago es encajarlo en retícula, ¿vale? Una vez enderezada la foto y demás, me la llevo a Illustrator y a partir de ahí empiezo a sacar el patrón. Lo que hago es sacar una unidad que luego me permita replicar el patrón como lo podemos ver en la realidad. ¿Entendemos esto, no? Es decir, yo me quedo con la unidad mínima para que luego cuando yo lo duplique me vaya apareciendo el patrón completo. ¿Vale? Esta es la manera de desarrollar Málaga Patterns, básicamente. Importante, no siempre todos los patrones que yo he recogido, hay veces que son patrones aislados, como las 5 bolas. ¿Conocéis las 5 bolas? Vale, pues en ese caso no es un patrón que se replique, pero para mí sí que tiene un valor y quería integrarlo en el proyecto, ¿vale? No obstante, cuando tenemos que replicar un patrón, siempre sacamos la unidad, ¿vale? Me lo encajo en una retícula de Illustrator y voy sacando el patrón. Una vez tengo, bueno, una vez lo he encajado en retícula, hago el diseño vectorial con pluma. Hago, bueno, algunos ejercicios, esto es geometría pura, suelo partir de formas básicas y a partir de ahí pues vas duplicando para que sea lo más simétrico posible. Y una vez tenemos ya el patrón sacado, viene la selección de color. Por eso os decía que es muy importante que cuando hagamos la fotografía tengamos los colores más fieles posibles, que sean los colores más fieles posibles a la realidad, ¿no? Para mí es interesante también, aunque se podrían hacer luego, de hecho ahora actualmente he hecho alguna lámina en la que he jugado más a nivel artístico con otros colores y demás, pero bueno, en el inicio del proyecto sí me parece interesante que sea fiel al color, ¿no? Real. Entonces esto para mí es muy importante. También ha habido una parte de documentación porque muchos patrones, por el paso del tiempo, están desgastados. Entonces he tenido que investigar un poco, incluso bajo mi criterio, llegar a ciertas conclusiones para saber cómo era el color de esos patrones, ¿no? Entonces ahí hay una parte también que he tenido que investigar. Bueno, y como digo, finalmente ya vendrían los acabados. Hay ciertos patrones pues que están a lo mejor en piedra o que están en cristal, entonces normalmente yo intento dejarlos con los colores planos, pero es cierto que hay veces que es interesante darle cierto tratamiento, como en este caso hice, que le di un acabado, como veis, texturizado, no sé si llega a ver, pero tiene un acabado texturizado similar al que encontramos en la fachada, ¿vale? Y finalmente lo que conseguimos es esto. ¿Veis? Como os comentaba, yo parto de una unidad y si tú vas volteando esa unidad consigues esto, que es la fachada que tenemos en la iglesia. ¿Vale? Bueno, hasta aquí. No sé si tenéis preguntas sobre diseño, sobre interiores, cosas que me queréis preguntar, no sé. Sí. ¿Has llevado a cabo tú todas las cosas del proyecto de principio a fin, por curiosidad? A nivel diseño sí. A nivel diseño lo he hecho yo. Y tal, el vídeo y todo eso. Vale. Hay una cosa muy importante aquí y es que nos pilla una pandemia mundial, no sé si os suena. No. Entonces, fijaos, de repente yo creo que aquí todas y todos descubrimos que teníamos tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Eso creo que es una de las cosas más positivas que he sacado del confinamiento y es que me ha permitido desarrollar el proyecto a un nivel que yo creía que no iba a tener tiempo. Entonces, para mí ha sido muy importante eso, por eso he podido producir tanto a nivel diseño. Luego he tenido mucha gente, como ahora os comentaré, que me han ayudado en todo el recorrido. Por ejemplo, comentabas el vídeo. El vídeo, más o menos la mitad de las tomas sí las grabé yo. Algunas que aparece una chica y demás. Tengo un amigo que es videógrafo también, que él, le gustó mucho el proyecto, le hablé de él y me dijo, oye, yo te echo una mano. Este proyecto ha nacido desde, vamos, el amor al arte, ¿no? Como se dice, y al diseño, porque al final lo he hecho, vamos, en mi tiempo libre. Pero efectivamente, mucha gente que me ha ayudado, como veréis ahora, ¿vale? En el recorrido del proyecto. A partir de aquí, esto fue el pistoletazo de salida para muchas otras cosas que vinieron después, que yo no me esperaba para nada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nada? Por aquí tampoco, ¿no? ¿Has podido sacar beneficio del proyecto? ¿He podido sacar beneficio? Importante. Creo que las horas que he invertido en el proyecto no están pagadas con el beneficio que he sacado. Aparte del aprendizaje artístico y crecimiento personal. Hablas de beneficio económico, ¿no? Y de todo ese rollo, ¿no? Eso... Está muy bonito esto del arte, pero hay que ganar dinero, estoy de acuerdo contigo.
Sí, pero ya te digo, ha sido... Yo cuando, por ejemplo, desarrollé el proyecto no estaba pensando, me iba a forrar con este proyecto. Yo lo sabía que no. Sin embargo, sí que, bueno, he empezado a sacar un poco de beneficio. Yo no he echado la cuenta de las horas que le he hecho a este proyecto, también te digo, y creo que saldría perdiendo. Pero es verdad que sí, que algo de beneficio estoy sacando actualmente. No da para, bueno, para montarte en el dólar, pero sí que, por ejemplo, posteriormente, como ahora veremos, pues se publicó un libro. Entonces, bueno, pero ya digo que no es mi fuente principal de ingresos, ni mucho menos. Ya te digo. ¿De dónde daría salida a eso, por ejemplo, como un logo de algo relacionado con eso o algo así? ¿Un logo te refieres a? Yo qué sé, si la iglesia quiere hacerse unos folletos... Si yo consigo hacer un branding a una iglesia, vamos, me parecería maravilloso. Te juro que como le hagas una identidad a una iglesia, vamos, me encantaría. No, sí, entiendo lo que Dios, pasa. yo creo que estaría muy interesada. Por supuesto, no. Que modernizar, claro. Desde luego. Oye, pues sería a lo mejor una manera de que a lo mejor otros públicos se interesaran por la iglesia, ¿no? Y si de repente me ponen una cosa así tan atractiva, pues voy a entrar, ¿no? A ver esto que es lo que me cuentan. ¿No se han puesto en contacto contigo desde el tema del ayuntamiento, a lo mejor para Se han puesto en contacto conmigo. potenciar? Vamos, ya te digo, esto empezó, yo me abrí una cuenta de Instagram, empecé a diseñar y tal, y de repente todo lo que vamos a ver ahora a continuación, os prometo que yo no llamaba a ninguna puerta. Para que veáis cuando algo se hace un poco con sentido y con criterio y tal, oye, que da sus frutos, ¿eh? Porque en realidad tu intención era personal, más que nada. Personal, total, personal. Ya te digo, porque me gusta el diseño y porque me parece una idea muy interesante. Entonces estuve cocinando el concepto durante un tiempo. Ya di con ello, como os he contado, a nivel visual y dije, venga, voy a desarrollarla que me gusta, ¿no? Y oye, fue cogiendo un poco de ritmo y al final pues se han conseguido cosas, ¿no? Vamos a verla a continuación. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Continúo? ¿Bien? Yo tengo. ¿Sí? Habrá salido muchísimo en prensa, imagino, ¿no? Ha salido en prensa, más de lo que yo esperaba. Sí, ahora lo vamos a ver también. Sí. Ha salido en prensa, sí, ha salido en prensa y en medios que ya te digo, que por ejemplo en televisión española, o sea, no solo en medios locales, sino también en medios nacionales. No sé si conocéis la revista Yorokobu, pero es a los que sobre todo os dediquéis al diseño y demás, es una revista que os recomiendo mucho si no la conocéis, pero para alguien que se dedica al diseño salir en esa revista es un privilegio. Nunca lo habría esperado salir en esa revista. En la edición impresa y en la edición digital también. Pues para mí un sueño, claro, como diseñador gráfico. Bueno, entonces ya os digo, ya llega un momento en el que el proyecto es público, ¿no? Y de repente empiezo a recibir mucha gente que se interesa por él y demás. Y lo primero que surge es una opción de exposición. Entonces, bueno, de hecho alguna persona por aquí estuvo en la exposición, Pablo estuvo en la exposición, también Javier, hay gente que está en la exposición. Y la exposición duró un par de meses. Se pone en contacto conmigo Ateneo, en la Plaza de la Constitución, no sé si conocéis la Sala Ateneo, la Ateneo de Málaga, un lugar que os recomiendo mucho. Los de segundo que están viendo la streaming bueno, cierto, bueno, a toda la gente que está viendo el streaming, es cierto, estuvieron allí también. Sí, me olvido. Efectivamente, sí, ha ido mucha gente a visitar la exposición. Nosotros intentamos ir, lo que pasa es que era por las tardes y teníamos clases. Claro, era complicado. La única parte negativa un poco es que es verdad que tenía un horario muy limitado el Ateneo. Pero bueno, yo creo que va a haber una segunda edición en el futuro y seguro que esa no la perdéis. Bueno, el caso es que surge interés por realizar una exposición sobre el proyecto. Hablo con uno de los comisarios del Ateneo y me dice, oye, creo que esta idea tiene un potencial para desarrollar una exposición. Y yo le digo, oye, mira, que yo esto lo hago en mi tiempo libre, que me encanta el diseño, pero no sé, nunca he apuntado tan alto. Y ya empezamos a hablar y demás, me convencí, digo, bueno, venga, vamos a ello, ¿por qué no? Nunca había hecho una exposición a este nivel, entonces me convence para hacerla. Y yo digo, vale, pero ¿cómo vamos a pagar esto? O sea, no es que fuera tampoco aquello el Circo del Sol, pero bueno, hay que pagar una serie de materiales y tal, ¿no? Entonces, por suerte, conseguimos a alguien que nos apoya, ¿vale? Que es la Fundación Málaga, que es una fundación que apoya mucho pues, a proyectos locales, relacionados con artistas malagueños y demás. Le presentamos el proyecto y les encanta. Entonces son, bueno, un poco los padrinos del proyecto también, junto a Ateneo. Con la ayuda de estas dos instituciones desarrollamos la exposición. Dicen, venga, apuestan por ello, vamos a desarrollarla. Y bueno, en el mes de noviembre, en el mes de octubre, inauguramos la exposición. La verdad que la exposición fue muy interesante, tuvo un montón de visitas a pesar del momento en el que nos encontrábamos, con todas las complicaciones de los horarios, de las limitaciones por la pandemia, pero tiene bastantes visitas y todos los días un montón de gente me decía, oye, que he ido a verla, gente incluso que venía de fuera de Málaga, o sea, para mí fue
fue una flipada, ¿no? Entonces, en la exposición podíamos encontrar, yo por supuesto para la exposición tuve que seleccionar, no podía tener allí absolutamente todos los patrones, seleccioné algunos de los más icónicos, ¿vale? Y más variados que podíamos encontrar en diferentes puntos de Málaga. Por suerte tuvimos también piezas físicas, como digo, ese es uno de los extractos de la librería Proteo. No es que la sacáramos de la librería, sino que una de las fundadoras de la librería tenía en su casa guardadas un montón de cajas de zapatos con todas las teselas ordenadas por cada una de las cajas. Eran como 20 cajas con teselas que tuvimos que ordenar para conseguir eso. Eso fue una absoluta locura. Y pertenecen a una fábrica que ya no existe, que es una fábrica que se llama Fábrica de Noya de Valencia. Entonces estas teselas son un tesoro porque ya no se fabrican. Es imposible encontrar este tipo de tesela, a no ser que la encuentren en un edificio que restauran y demás. De hecho, hablando con un arquitecto me contó que cuando a lo mejor van a demoler un edificio en Málaga y demás, o en cualquier ciudad, si encuentran este tipo de teselas, están protegidas, es posible que no demolan el edificio. Así que imaginaos el valor que tienen. Eso es algo que yo aprendí a raíz del proyecto, ¿vale? Bueno, como digo, también teníamos esta parte en la que veíamos algunos patrones replicados, ¿no? Y su unidad aislada al lado y con fotografías que nos contextualizaban también esos patrones. Y luego también algunos que para que la gente jugara, ¿no? En los que no teníamos el contexto, la fotografía del lugar del que proceden. Entonces, bueno, también generábamos un juego con la gente que venía a visitar la exposición. Veis, aquí vemos un poco más el detalle, explico un poco sobre todo mi experiencia a la hora de capturar este patrón. Tenemos una fotografía al lado y el patrón aislado, ¿no? Este señor no sé si lo conocéis, ¿vale? Esto fue muy divertido porque el día que se inauguraba la exposición me dicen desde el Ateneo que el alcalde quería venir. Estábamos terminando, el día que se inauguraba la exposición, una hora antes estaba, yo miré alrededor, digo, no vamos a inaugurar nunca, digo, esto no va a dar tiempo, lo típico, ¿no? De que tienes que rematar los últimos detalles. Bueno, entonces resulta que Francisco de la Torre quería venir, pero le coincidía con otra inauguración en el Thyssen. Digo, madre mía, estoy compitiendo con el Thyssen, esto es inaudito, ¿no? Dice, es que me ha dicho que no sabe si iba a poder venir porque le coincide con el Thyssen. Él quería venir como a las 11 o a las 12 y no iba a poder. Digo, bueno, ya está, no pasa nada. Total, que al rato me viene mi amigo cuando estamos a media hora de abrir la exposición, de inaugurar, y me dice, acaban de llamar del gabinete de Francisco de la Torre que viene para acá. Que viene para acá, que la quiere ver antes, porque se tiene que ir al Thyssen, pero que la quiere ver antes. Entonces le hicimos una visita pues personalizada, estábamos el comisario de la exposición y yo, y ya te digo, yo estaba, os voy a hablar claro, totalmente sudado, que hemos estado ahí cambiando, y digo, madre mía, que va a venir el alcalde y yo tenía aquí unas pintas, y nos pilló terminando ya los últimos detalles de la exposición, pero fue muy interesante porque además es una persona que le gusta mucho el arte y la historia y se tomó mucho interés. Entonces, bueno, pues estuvimos ahí hablando, vio pieza por pieza todo y incluso algunas que le expliqué yo, se venía con la lección aprendida. Me dijo, no, de hecho esto era la familia Norin, ¿qué tal? Digo, joder. Digo, así que fue muy interesante, fue muy bonito. Bueno, y también teníamos una pieza de vídeo. Antes que me preguntaba si había colaborado más gente en el proyecto, por supuesto. De hecho, una cosa que se me ocurrió que me parecía muy interesante es por qué no damos un poco de vida a esos patrones, ¿no? Porque ha habido todo un desarrollo, pero será muy interesante ver cómo se generan desde la nada, ¿no? Entonces, con un videógrafo que anteriormente, bueno, fue un profesor mío que tuve de motion graphic y demás, desarrollamos estas piezas animadas que os voy a poner a continuación, ¿vale?
que es un vídeo que parece que dura poquito y demás. No sé si alguna aquí habéis hecho motion graphic alguna, pero a lo mejor en hacer una pieza de estas se puede tardar horas, ¿vale? En animar un solo pattern de estos podemos tardar 2 o 3 horas. Así que imaginad las horas que empleó esta persona en desarrollar este vídeo, tiene mucho mérito. Una de las suertes que tuve también, como vuelvo a insistir, es que nos pilló una pandemia por medio, entonces había mucha gente encerrada en casa y yo aproveché el talento de todo el mundo para que me ayudaran. No, pero es verdad que tuvo muy buena acogida en ese sentido también, ¿no? De esta manera llega también un libro. Vemos que puede tener, bueno, que puede ser muy interesante no solo para la gente que vive en Málaga, sino para la gente que le interesa el diseño, le interesa el patrimonio, y decimos, ¿por qué no desarrollamos un poco todo este mundo más en un libro en el que podamos también conocer anécdotas de cada uno de los orígenes de estos patrones, en los que se me ocurre que podemos colaborar con diferentes artistas de la ciudad que pueden dar su visión sobre la identidad de Málaga? O sea, hacemos una obra mucho más coral en ese aspecto, ¿no? Entonces, desarrollamos un libro, que de hecho lo podéis a día de hoy encontrar en librerías de Málaga, y es un compendio de todos estos patrones que podemos encontrar en la ciudad a nivel diseño. Encontramos fotografías de todos ellos, un poco de ese viaje que hago por las calles de Málaga y por sus rincones, ¿no? Y también esta otra visión de otros artistas que hablan de su punto de vista en cuanto a la identidad de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, como veis, lo que hago es un poco reflejar todo esto que comento a nivel diseño, pero también una serie de anécdotas e historias que hay detrás de todos los patrones que recojo. Y también, por supuesto, tuve la suerte de colaborar con artistas de la ciudad, no solo artistas de la ciudad, personas del mundo del arte, de la cultura, de la comunicación. Vanessa, también profesora de aquí de ADE, colabora en el libro. Grandes artistas e ilustradores como puede ser Emmanuel Lafont, David Dreucol y bueno, muchos otros, en fin. Como os digo, lo interesante de todo esto es que tenemos gente de comunicación, por ejemplo, la fundadora del cuartel, Pilar Ruiz Rosas, también da su punto de vista del arte y del diseño y de la identidad visual y de cómo todo esto ha afectado, ¿no?, a la ciudad de Málaga. Entonces, bueno, yo creo que le damos otra dimensión al proyecto a través del libro. Pero es que además, después de todo este tema del libro, imaginaos, ya pillé la Navidad y, bueno, pues la verdad que funciona muy bien el tema del libro. Yo es algo que por supuesto, este libro se desarrolla también con la ayuda de la Fundación Málaga, que apuesta por él. Dice, oye, pues mira, si ha funcionado bien la exposición, pues vamos a hacer un libro también y demás. Y funciona muy bien y bueno, cuando lo presentamos y demás, curiosamente me encuentro una serie de directores de museos de Málaga que vienen a la presentación. Entonces yo esto no me lo esperaba. Entre ellos estaba el director del Museo Picasso, ¿vale? Pepe Lebrero. Entonces, cuando acabo la presentación y demás, se acerca a mí y me pregunta a nivel técnico, en plan, ¿dónde has impreso esto? Tal, ¿no? Eran preguntas muy técnicas, yo pensaba que me iba a decir otra cosa, entonces me quedé un poco plop, digo, joder, pensaba que me iba a ofrecer algo. Pero efectivamente, días después recibo una llamada del Museo Picasso y me dicen que Pepe Lebrero estaría interesado en hablar conmigo para proponerme algo. O sea, imaginaos, yo, bueno, profesor diseñador gráfico, que te llame alguien, ¿no?, del mundo del arte más a nivel del Museo Picasso, digo, no me lo puedo creer. Entonces me comenta, fijaos que hasta de una pandemia se pueden sacar muchas cosas positivas. Me dice que debido a la pandemia el Museo Picasso pues tenía una serie de salas que no habían podido utilizar porque estaban planteadas una serie de exposiciones temporales que no habían llegado. Entonces querían reinventar una parte del Museo Picasso con un concepto, con una intervención que se llamaba El Otro Museo. Entonces querían dar un espacio para conocer diferentes artistas malagueños, artistas malagueños y también de otras ciudades, hacer encuentros con diferentes perfiles en definitiva, y tenían que intervenir de alguna manera a nivel estético el espacio. Y ahí es donde entra Málaga Patterns. Entonces Pepe Lebrero me dice, me ha encantado tu proyecto y me gustaría, ya que va a ser un espacio de encuentro de artistas de la ciudad, ¿por qué no le damos la estética de tu proyecto? Y digo, pues lo que quieras, lo que necesites. O sea, ver mi proyecto en el Museo Picasso, digo, pues bueno. Y efectivamente, nos pusimos manos a la obra. Entonces, una de las cosas más interesantes que hicimos, porque él me dijo, ¿qué te apetece hacer? Digo, yo creo que sería espectacular verlo a una escala que no es la que, por ejemplo, hemos podido conocer en la exposición, ¿no? Porque, insisto, yo siempre digo, es que estoy poniendo todo el rato el foco en el diseño, olvidémonos del patrimonio. Pues si lo vemos a esta escala, le vamos a poner mucho más foco, ¿no? Entonces le pareció genial a Pepe Lebrero, entonces me dijo, elige 4 patrones, ¿vale?, que los vamos a pintar. Con todo el equipo del Museo Picasso que lo pintó, sacaron tal cual el pantone que yo había planteado, ¿vale? Estuvimos haciendo incluso visitas a los edificios con su equipo para sacar los colores exactos,
con un equipo de fotografía, aquello fue increíble. Y efectivamente los pintamos y estuvieron luciendo durante aproximadamente 3 meses en el Museo Picasso. Esto para mí es uno de los grandes éxitos, ¿no? Puedo hablar a nivel personal y profesional, ver algo así que ha nacido, ¿no? Una idea que ha nacido de ti, verlo expuesto en el Museo Picasso, me parece increíble. Y bueno, esto se llamó El Otro Museo, ya también me invitaron a desarrollar la identidad visual del Otro Museo, y fue muy interesante porque era un ciclo de charlas en las que pues, diferentes personas tratábamos temas relacionados con la ciudad. Y el primer ciclo que se hizo, o sea, la primera charla, me invitaron a hablar a mí también, junto a el Estudio Santa Rita, que no sé si lo conocéis, pero también es uno de los estudios más interesantes de la ciudad. Os invito a que entres en su página web. Tienen trabajos alucinantes y han trabajado con un montón de, sobre todo a nivel editorial, con un montón de marcas muy interesantes. Entonces, bueno, no solo tuve la oportunidad de estar en el Museo Picasso, sino también de abrir el ciclo del Otro Museo. Para mí fue un momento muy especial. Fijaos cómo lucía. También tenemos un pequeño resumen, ¿no?, de las fotografías que contextualizan esos patrones. Bueno, y después de esto, de manera paralela es verdad que me iban llamando para algunas entrevistas y demás, insisto, yo no llamé a ninguna puerta, se corrió la voz y gustó mucho el proyecto y me fueron llamando, ¿no? Pero yo mientras tanto iba desarrollando también una página web y dije, oye, pues ya que estamos hablando de diseño, por allí que me comentabais, ¿pero tú estás sacando dinero de esto? Pues, hombre, yo no soy tonto tampoco. Dije, oye, vamos a intentar monetizar un poco esto porque creo que además es interesante, ¿no? También una de las reflexiones que yo hacía es del mundo de los souvenirs. Cuando nosotros vamos por aquí por Málaga y buscamos el souvenir, te encuentras el mismo souvenir en Granada que en Sevilla, que en Madrid. Te encuentras a la flamenca, al toro, no sé qué. Exacto, la paella, la horterada, ¿no? Entonces dices, oye, pues a lo mejor puede ser un bonito detalle que se puede llevar a alguien que viene a Málaga o alguien que realmente ama la ciudad, se puede llevar un pequeño detalle a su casa, un pedacito de Málaga. Entonces yo, un poco con esa premisa, desarrollé una web donde podéis, todo lo que os he estado contando, lo podéis visitar más en detalle, y también tengo una tienda online ahí, ¿no?, donde voy poco a poco, en lo que me permite el tiempo que me queda, pues desarrollando algunos productos que vendo, ¿no? Como pueden ser algunas láminas, como estas, tengo una tote bag, láminas más pequeñitas, en fin. El libro no lo vendo en la tienda, pero sí está en prácticamente las librerías locales de la ciudad. Entonces, bueno, no solo podemos encontrar estos productos, no solo podemos encontrar estos productos en la web de Málaga Patterns, sino también en Matraca y sobre todo en Caramba, ¿vale? Si estáis interesados en comprar algo de Málaga Patterns, no hace falta que lo compréis en mi web, podéis ir a Matraca o a Caramba, ¿vale? Vuestra tienda de confianza, ¿vale? Es cierto, bueno, pues al final, como podéis daros cuenta, es un proyecto que, aunque nació de una idea que tuve, lo hemos ido regando entre un montón de personas y cultivando entre un montón de personas. Y eso es lo bonito de proyectos cuando llegan a personas que aman el diseño, la cultura, ¿no?, y la ciudad. Entonces, bueno, de esta manera, pues poco a poco fui buscando mis rinconcitos para poder mostrar mis productos y venderlos, ¿no? Ya os digo, a una escala muy pequeña, pero ya ahí está. O sea, si quieres comprar una tote bag o una lámina, pues podéis encontrarlo en estos lugares. En Caramba. En Caramba. Bueno, Matraca también es muy buena galería. Y lo que me preguntabais, ¿ha tenido repercusión el proyecto? Ha tenido bastante repercusión, repercusión que yo no me esperaba y que, bueno, ha sido muy grata y muy bien recibida. Para que os hagáis una idea, no he recopilado todo aquí, pero estos son algunos de los lugares donde ha aparecido el proyecto, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, como os digo, el artículo que salió en Yorokobu, en la revista que os comentaba antes, y ha salido, por ejemplo, de hecho, bueno, en los medios locales ha salido varias veces. En Diario Sur y en La Opinión, por ejemplo, hay varios artículos diferentes a lo largo del tiempo. Me hicieron hace poco también un especial en el programa Tesis de Canal Sur, que salió hace un mes aproximadamente, incluso en Televisión Española, en el canal 24 Horas también ha aparecido. Es decir, la verdad que para mí fue toda una sorpresa. Y también una de las cosas más heavy que me pasó es aparecer en Verne, en el especial del País. Es algo que también que nunca habría imaginado, porque es algo que yo normalmente leo todos los fines de semana y de repente ver ahí, meterme en el País un sábado y ver que está ahí mi entrevista, es algo que no puedo imaginar, ¿no? O, por ejemplo, también entrevistas en Radio 3. Y esta anécdota no la he contado todavía en ningún sitio, o sea, la voy a contar en exclusiva aquí. Pero esta os prometo que es real, ¿vale? Esto es probablemente la cosa más loca que me ha sucedido con el proyecto. ¿Sabéis qué es esto? Efectivamente.
¿Qué, perdón? La Moncloa. ¿Y quién está en la Moncloa? Bueno, actualmente el presidente, ¿vale? Pablito dicho. Bueno, Ya no. Buen momento. bueno. La presidenta del Ateneo me llama un día y me dice, te voy a contar una cosa y te prometo que no es broma. Digo, bueno, cuéntame, me estás asustando. Dice, bueno, me llama un señor malagueño que trabaja en Madrid, que me dice que es el director del Gabinete de Relaciones Institucionales del Gobierno. Claro, y Victoria Bon, que es la directora de Ateneo, dice, pero del Gobierno de aquí, ¿de dónde? ¿De aquí de Málaga? ¿De algo? ¿Del Gobierno de qué? Dice, no, del Gobierno. Del Gobierno. Mire, yo es que soy malagueño y me ha llegado a través de una entrevista que leí el proyecto de Málaga Pater que se está desarrollando en Málaga y me ha parecido precioso, me ha parecido muy interesante, estaba indagando. Y bueno, y se lo mostré al presidente. Esto es cierto, ¿eh? Se lo mostré al presidente porque a él, bueno, le interesan mucho los temas culturales y tal. Y le ha cautivado mucho y ha dicho, ojalá en Madrid se pudiera hacer algo así y demás. Y me ha preguntado si será posible que nos enviarais 2 libros a la Moncloa. Efectivamente, en algún punto de la Moncloa, a día de hoy, hay 2 libros de Málaga Patents. Y esto es real, ¿vale? Yo no sé, a mí nunca no me ha llamado Pedro Sánchez, pero es cierto, o sea, yo volví a llamar a Victoria y dice, bueno, ya me han vuelto a llamar. De hecho, me ha vuelto a llamar y me ha dicho que, bueno, se reunieron en el Congreso y demás y se acercó a nuestro señor alcalde, ¿vale? A Francisco, y le dio la enhorabuena por el proyecto. Le dijo, oye, que he conocido el proyecto y que Pedro ha conocido el proyecto y les ha encantado. Entonces, claro, Francisco de la Torre llamó a Victoria y le dijo, oye, que es que me han dicho esto en el Congreso. Digo, no me puedo estar creyendo lo que está sucediendo. Yo, una persona completamente ajena a todo esto, digo, en fin, nunca le había comentado porque me da poder, pero bueno, aquí en familia os la comento. Y me pareció así que fijaos de una manera, insisto, ¿no? Nunca llama a ninguna puerta, pero ha tenido una gran repercusión el proyecto, ¿no? Entonces, ya casi para finalizar, ¿por qué creéis que ha funcionado este proyecto? ¿Por qué de repente nos encontramos, ¿no?, con una idea que, bueno, que se ha cultivado, pero ¿por qué creéis que ha tenido esta repercusión? ¿Por qué funciona? Yo creo que un poco lo que tú has dicho, que llega a mucho público diferente y a los jóvenes, una manera diferente de transmitir esa cultura de Málaga que más actualizada, ¿no? Sí. Yo creo que en parte. Ajá. ¿Algo más? ¿Alguna idea más? ¿Por qué creéis que ha funcionado esto? Pues yo creo que también un poco el hacerlo, como tú has dicho, por amor al arte de alguna manera y no meterlo con calzador y no hacerlo como, no presionar, sino que vaya como muy fluido. Yo creo que eso también ha ayudado bastante a que la gente como que lo vaya interiorizando y se vaya empapando del proyecto. Ajá. Y no que te digan, mira, o sea, creo que es un poco la naturalidad, vaya. De acuerdo. ¿Alguna idea más? Porque es muy bonito. También. Exacto. Yo creo que eso también, al final, las cosas tienen que entrar por los ojos, porque pueden ser muy interesantes, pero a lo mejor no son bonitas. Sí, pero eso también es la parte de juego, ¿no? Intentar exacto. Exacto, exacto. Sí, ese concepto además es muy interesante, ¿no? Mucha gente pues también, ¿no?, decir, ay, esto me suena a mí, ¿dónde está? Entonces también como que retas un poco a la gente a que complete el proyecto de alguna manera. Bueno, pues todas son, es verdad que todas son reales, son ciertas. Escalable, ¿no? O sea, como la gente se queda de ver más, ¿no? Exacto, exacto. Mucha gente me dice, ¿cuándo vas a hacer más? Digo, pero si es que yo tengo luego mi trabajo y también mi clase, no tengo más tiempo. Pero poco a poco sigo diseñando. Bueno, pero sobre todo creo que funcionó por esto en principio, porque lo primero siempre es tener un buen concepto, ¿vale? Para mí es una cosa que a lo largo de mi carrera he ido entendiendo y ya, vamos, lo tengo más que claro, que lo primero de todo es tener siempre un buen concepto y después que venga todo lo demás. Ya vendrá el diseño, ya vendrá la manera, pero... y esto lo podéis extrapolar a cualquier cosa que hagáis en la vida y a lo que os dediquéis profesionalmente, pero primero tenéis que tener un buen concepto. Y una vez tengáis un buen concepto, ya os ponéis a diseñar o a hacer lo que sea. Pero tenéis que tener no empecéis la casa nunca por el tejado, porque yo sobre todo cuando empecé en publicidad, una cosa que me sucedía es que pensaba, me decían, tienes que hacer esta campaña, y yo pensaba en cómo tenía que ser el cartel o cómo tenía que ser la gráfica. Eso es lo último. Da igual la pieza, cual sea. Tienes que pensar y tener un buen concepto y un buen eje, y luego ya vendrá lo demás. Con cualquier proyecto personal que vayáis a desarrollar en el futuro, tenéis que hacer lo mismo, ¿vale? Y es muy importante también lo que habéis dicho, ¿no? Que cuando no encontremos, a lo mejor, el proyecto perfecto en nuestro ámbito profesional, sacad hueco para hacerlo vosotros, ¿vale? Porque os va a traer muchas alegrías, seguro. Yo al principio también era muy reacio, digo, es imposible, esto me ha venido solo, insisto. Bueno, solo no, con mucho esfuerzo,
pero yo no pensaba que iba a tener esa repercusión y sobre todo, más allá de la repercusión o de las entrevistas, que de verdad que para mí es importante, pero es lo de menos, todo lo que ha gustado y toda la gente que me ha dicho, este proyecto me recuerda en mi infancia, me acuerda del patio de mi abuela, que la gente haya revivido ese patrimonio gráfico de Málaga y que se haya vuelto a conectar a la ciudad, para mí eso es lo más valioso del proyecto. Y como reflexión final, recojo una frase que está en el libro de una gran escritora que trabaja en el cuartel, también compañera mía, y decía que todo aquello que no seamos capaces de ver acabará desapareciendo. Esto es muy importante. Abramos los ojos y seamos conscientes de lo que nos rodea e intentemos conservar lo que nos da un poco de personalidad. ¿Vale? Nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que se haya quedado en el tintero? Yo más que preguntas como una especie de diferencia. Sí, claro. Estoy abierto. Una proposición Claro. diferente. ¿No has pensado alguna vez relacionar esto con la moda? Hacer una campaña y una colección de moda tipo lo que hizo Mondrian, o sea, lo que hizo Yves Saint Laurent con los cuadros de Mondrian. Me encantaría ser un mondriano y un salto. Me encantaría. Voy a llamarlo. Me encantaría llevarlo a otros fenómenos como puede ser la moda, ¿no? Incluso me han planteado recuperar este tipo de baldosas para empresas que desarrollan mosaicos para casas y demás. Me han dicho, oye, ¿por qué no haces una colección de Málaga? Digo, pues mira, sería muy interesante. Tengo que encontrar el momento. Claro. Yo creo que es un Pero me proyecto muy encantaría. versátil, o sea, en el sentido de que Muy versátil. puedes enseñar tanto en un libro como en una exposición, Sí. con el formato más pequeño, con uno más grande, entonces al final eso lo puedes extrapolar A lo que a quieras. bastante, yo creo que bastante ámbito. Claro. Sí, Hasta o el sea, interiorismo no lo podemos llevar nosotros. Claro, claro. Es interesante que... A lo mejor de mañana te vean alguna vez. Me encantaría, ¿no? Mirar los pasos del futuro y espero que os acordéis de mí dentro de unos años y oye, el chico este que hacía. Pues yo estaré encantado, claro, estaré encantado. Lo que pasa que, bueno, al final tienes que intentar llevar todo hacia adelante y también tu trabajo y demás. Entonces, bueno, como os digo, es un proyecto que ha nacido de mis momentos, ¿no? de mi tiempo libre. Y me encantaría encontrar también más tiempo para desarrollar otros productos, pero bueno, sí he recibido muchas ofertas. Vamos a desarrollar con una empresa, por ejemplo, que hace gafas personalizadas, que sacan modelos exclusivos desarrollados por artistas y tal. Me plantearon hacer una edición de Málaga Patents y están trabajando en ello. Así que, bueno, van saliendo cositas poco a poco, las vamos cocinando a fuego lento, porque, bueno, nos gustan hacer las cosas bien. Y nada, y espero que en el futuro, pues si puedo meter la cabeza Málaga Patents en la moda, pues genial. Yo me propongo. ¿Tú te propones? Ya está. Yo puedo colaborar. Pues podéis escribirme a info@malagapatents.com. Al final lo leo yo, ¿no os creéis que hay un equipo de 40 personas detrás de esto? Me encantaría, pero no puede ser. Bueno, ¿alguna pregunta más o cualquier cosa que se os ocurra? Sí. Bueno, en primer lugar darte la enhorabuena por el proyecto, que es maravilloso. Muchas gracias. Ya he comprado algunas láminas y tote bags que Sí, me qué acaban de bien. regalo y eso. O sea, Genial, gracias. Me encanta. Quería preguntarte si tienes noticias de si en alguna ocasión os ha funcionado ya para proteger eso que decías tú de que el patrimonio se va perdiendo, para proteger algunos espacios. Te lo digo en concreto porque en la térmica, que tienes algunos de los patrones de la térmica, Se levantó un suelo entero, ¿no? en la térmica se han cargado algunas estancias donde Sí. estaban las antiguas habitaciones donde dormía la gente, que lo han reformado, lo han puesto muy cookie, que espera, aquello parece, ha perdido totalmente la personalidad, parecen habitaciones de un hotel NH de cualquiera y se han perdido un montón de temas de esto. Mira, es curioso porque a raíz de lo que sucedió en la técnica, que levantaron todas estas estancias, ¿vale? Se perdió todo ese patrimonio, contacté con la persona que ha escrito el prólogo del libro, que es una persona que defiende, ¿no? Defiende todo esto y es profesor también en la UMA. Y a raíz de esto, precisamente, él escribió el prólogo, decidió escribir el prólogo del libro porque le expliqué un poco el tema y tal. Y de alguna manera yo espero que el proyecto también cale de esta manera. Como decía, una de las razones del proyecto es reivindicar esos espacios y que seamos conscientes de que existen, que son bellos y que no nos los carguemos, porque al final, como digo, estamos convirtiendo las ciudades en lugares un poco más aburridos. ¿No? ¿Qué va a suceder si seguimos demoliendo edificios que tienen este patrimonio? Pues que se acabará perdiendo, ¿no? Entonces espero
que se conserve. Tengo otra anécdota a raíz de lo que dices. El día que vino Francisco de la Torre, que les regalamos un libro, es curioso porque se detuvo justo en una de los patrones que se demolieron, porque yo, cuando iba haciendo fotos y recuperando todo esto, como yo tardé durante aproximadamente 2-3 meses, ¿no?, en desarrollar todo el contenido, en ese tiempo hubo edificios que se demolieron, que yo había recogido. Entonces, no sé si habéis visto antes en el vídeo que salió uno que ya estaba demolido. Se detuvo en eso, Francisco de la Torre, y se quedó leyéndolo y me dijo, ¿esto se ha demolido? Digo, pues claro. Y no me dijo nada más. Digo, algo ha quedado en su ser, seguro. Algo se ha quedado en su ser. Fíjate, ¿no? De alguna manera ha visto algo aislado que tiene un valor del diseño y dice, hostia, pues lo hemos perdido, ¿no? Es que esto sirve para visualizar cuestiones que tienen valor más allá de lo que mucha gente en la sociedad considera que tiene valor, ¿no? Que Sí. es como lo que sale en la tele, ¿no? Claro. Por así decirlo, en Claro. Instagram. Entonces, encontrar valor en cuestiones más pequeñas es un mérito tremendo. Sí, gracias. Yo creo que también el diseño ha abierto esa puerta, por eso que digo siempre que es un oda al diseño también, ¿no? Gracias al diseño ha entrado esto por los ojos y gracias a que entre por los ojos la gente ve que hay un patrimonio gráfico en la ciudad. Entonces eso yo creo que es el gran valor del proyecto. Bueno, no sé si había alguna pregunta más por ahí. Yo quería decirte, bueno, me uno al agradecimiento, tenía muchas ganas, mucha curiosidad por conocerte, conocer el proyecto más a fondo. Gracias. Qué ilusión escuchar los nombres de Manuel Lafón, de la Casa Amarilla, de Estudio Santa Rita. Todos. Y para mí es una alegría, bueno, y más gente, ¿no? Sí. Y es una alegría pues escuchar esos nombres, no conocernos, pero tener esos caminos en común, ¿no? Qué bien. Y entonces como que qué pequeña es Málaga y a la vez que grande, ¿no? Y qué bonito que un proyecto tan pequeño se haga tan grande. Y a la vez para mí el agradecimiento a ti como origen, ¿no?, de toda la idea, pues que no te hayas quedado con la idea para ti y con el orgullo o el ego que a veces alimentamos de artistas o de diseñadores, sino que lo compartas y hagas que crezca el proyecto a tantos niveles, que comprometa a tanta gente y que anime a tener una visión mucho más plural y más colectiva en una sociedad tan individualista y tan enfocada al éxito del ego individual, ¿no? En vez de dejar crecer y fluir el proyecto como lo has dejado crecer y que de esa manera pues te abre tantos caminos y tantas posibilidades, así que enhorabuena y gracias por venir. Muchas gracias. Has dicho cosas muy bonitas muy seguidas. Te has resumido bastante mejor que todo lo que he dicho. Muchas gracias. Lo siento así, de verdad. Ha nacido y se ha desarrollado de una manera orgánica y estoy eternamente agradecido a todas las personas que han querido colaborar en él. De hecho, una de las ideas que tengo en el futuro es abrirlo a que toda persona, ¿no?, que quiera colaborar en él, que podamos hacerlo. Estoy buscando la manera, pero me parecería muy interesante. Incluso hay gente que me ha dicho, oye, ¿por qué te has pensado en hacer un Granada Patterns, un Sevilla Patterns? Digo, bueno, y un Burgos Patterns, es que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Al final, ahí está el proyecto para que lo podamos coger entre todos y hacerlo más grande, por supuesto. Muchas gracias. A mí me parece súper interesante la evolución que ha tenido el proceso, o sea, el proyecto, porque yo lo conocí en una charla de San Telmo, Sí. que fui y, bueno, porque estaba estudiando allí y Sí. conocí el proyecto. Y al principio recuerdo que nos dijo ¿Las láminas? una lámina que todavía la Es que ahora guardo. las viendo, pero ahí estaba empezando. Sí, por eso es que me parece súper interesante porque al principio eran solo unas laminitas y al final, ¿verdad? Que recuerdo que eran solo unos cuantos patrones y ver la evolución que ha tenido es increíble, vaya. Sí, claro, estoy creciendo de manera progresiva. Sí. Sí. Gracias por haber estado presente, has podido ver toda la evolución. Ojalá haya en el futuro otra charla en la que volvamos a encontrarnos. Ojalá. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Estamos? Yo sí, yo te voy a hacer una Sí, pregunta. claro. Aprovechar. Has dicho que te fijas mucho, bueno, que te has fijado mucho en la geometría de los patrones y que has hecho muchas imágenes que muchos no han salido y tal. Sí, claro. ¿El color ha supuesto algo para ti en esa elección? O a lo mejor, por ejemplo, el del Pompidou era como mucho más... Muy colorido. Sí, muy colorido, los demás siguen a lo mejor una línea un poco más plana, bueno, más plana, colores un poco más tal. ¿El color ha supuesto que tú a lo mejor al elegir algunos patrones hayas dicho este no cuadra mucho con la línea o simplemente ha ido por geometría? Pues mira, es curioso porque hay muchos factores que afectaban en esto, ¿no?, en la elección. El color, por supuesto, es uno de ellos. Por ejemplo, en la térmica, os comentaba antes que de la térmica se podrá hacer un Málaga Patterns para ellos, ¿no? Solo. En la térmica tuve que elegir, ¿no? Tenía claro que el patrón más icónico tenía que estar porque también hay una cosa muy importante, es que hay
tú tienes que conectar con el público, no puedo poner todos los patrones que sean completamente desconocidos, por eso hay una iglesia de San Juan, un Pompidou o una térmica. Tenía claro que ese patrón tenía que ir, pero luego tuve que elegir otros de la térmica y hay decenas de patrones allí. Entonces sí, ahí el color fue muy importante porque había muchos patrones con colores similares, ¿no? Con esos colores terrosos que tiene el patrón más icónico de la térmica, entonces no iba a elegir uno que tuviera ni una geometría ni un color similar. Entonces opté por otro que tenía unos tonos más grisáceos y que en su forma me parecía muy interesante. No obstante, también me he guiado mucho por también lugares que sean bastante icónicos o lugares que me parecen interesantes que sean desconocidos para que los descubramos. Entonces tenía que buscar una balanza entre todo eso, un equilibrio, ¿vale? Para que hubiese un poco de todo. Bueno, y enhorabuena porque... Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿Cuántos patrones al final quedaron? A día de la exposición y el libro y demás, bueno, yo desarrollo unos 100. He diseñado 100 patrones, aunque todavía no son todos públicos. En el libro hay recogidos unos 40 aproximadamente. Pero claro, tuve que elegir, es que si no se nos iba eso a una enciclopedia imposible, incluso para la exposición también. Jugué un poco para que en el libro hubiese unos, en la exposición puse otros que eran inéditos, pero bueno, poco a poco voy haciendo ahí también mi archivo de patrones que en algún momento pues saldrán a la luz, espero, cuando tenga un poco más de tiempo. Así que nada, ahí seguimos, cuando tengo hueco pues voy siguiendo. Y lo que hablábamos antes, es un proyecto que se ha hecho muy colectivo. Un montón de gente me escribe, sobre todo por Instagram y demás, por las redes sociales, a decirme, pues hay un patrón en el palo cerca de donde vivo, tal. Pues mira, hay un patrón en Ciudad Jardín y me lo van enseñando, entonces yo ahora quiero abrir un poco más la... De hecho, bueno, estamos planteando una segunda edición del proyecto en el que queremos llevar el proyecto a diferentes pueblos de Málaga porque al final Málaga Pattern no es solo Málaga Centro, estamos hablando de toda una provincia. Entonces, la segunda etapa del proyecto queremos llevar a una selección de unos 10 pueblos el proyecto, hacer exposiciones allí y de esos pueblos recopilar también patrones y que estén allí expuestos en la exposición. Esa es la intención. Y luego poder recopilar de todo, de nuevo todo en un libro. Pero bueno, esto estoy hablando, no sé, a lo mejor dentro de un año, no sé, cuando tengamos tiempo. Así que nada. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, muchas gracias.